La corrupción no entiende de modalidades de selección. Entonces, se puede presentar hasta en la más rigurosa, que es la licitación pública, hasta en la propia contratación directa, o en la mínima cuantía, o en el concurso de mérito, o en la selección agregada, en cualquiera. Bienvenidos a Red U al Aire, donde el primer paso para combatir la corrupción es hablar de ella. Red U al Aire es el podcast de la Red UA, una organización de jóvenes que busca combatir la corrupción en Colombia. Si quieres apoyar esta iniciativa, puedes darnos tu aporte voluntario a nuestra cuenta de Vivienda disponible en la descripción de los episodios. Con este buscaremos contribuir a la sostenibilidad de la organización y a seguir aportándole a nuestro país. Hola, en este episodio estuvimos conversando con Daniel y el doctor Carlos Ballesteros sobre la problemática de los pliegos sastre, en qué consisten y qué soluciones ya hay por ahí andando para poder solucionar esta problemática. Estamos hoy con el doctor Carlos Andrés Ballesteros. Él es abogado de la Universidad del Rosario, egresado de jurisprudencia, tiene un magíster en Derecho Administrativo de la misma universidad. Igualmente tiene mucha experiencia pues, en el área y es investigador constitucional de la Corporación Excelencia de la Justicia, asesor de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, entre otros cargos importantes, y vinculado desde hace más de 15 años en la Facultad de la Universidad del Rosario, en la Facultad de Jurisprudencia. Entonces, nada, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes a usted, con ustedes muy agradecidos por la invitación y aquí con todo el gusto de participar en este espacio. Bueno, doctor, muchas gracias pues por el espacio. Sabemos que no es fácil, pero pues agradecemos la disposición y el tiempo. Para situarnos un poco en contexto, digamos que los escándalos de corrupción en la última década, quizás involucrando al anterior, hemos visto que han sido muy enmarcados en la contratación pública, pero digamos que no es muy claro por qué se dan este tipo de fenómenos si cuando analizamos, digamos, la teoría vemos que es un tema muy regulado, muy normado, quizás un poco estricto a veces. Entonces, no sé si nos pudiera contar a grandes rasgos por qué se da tanto este fenómeno. Ok, no, muy buena pregunta, porque el fenómeno de la corrupción, en mi consideración y desde el punto de vista no solamente teórico, profesional, sino práctico, lo que uno ve el día a día, es que es un fenómeno transversal, que realmente es inherente a una sociedad, a una cultura y en particular a la nuestra. Lo que sucede es que el presupuesto público se desarrolla y se ejecuta principalmente a través del contrato estatal. Entonces, por esa razón simple y sencilla, los contratos estatales son la principal forma o vehículo que utilizan los corruptos para poder llevar a cabo sus prácticas indebidas. Y doctor, digamos, viéndolo un poco más en concreto, ¿cuál diría usted que es la modalidad de las distintas formas que hay de ejecutar el gasto público donde más hay ese como hueco de la corrupción? Ok, lo primero que hay que decir es que la contratación estatal, como para que estemos ubicados, es una rama del derecho administrativo, es un conjunto de normas muy específicas que regulan todo lo relacionado con los contratos estatales, pero los contratos estatales tienen una etapa previa, que es la selección del contratista. Dentro de las modalidades de selección del contratista se encuentra establecida la que hoy es la regla general, que es la licitación pública, así lo dice expresamente la norma. Todo está regulado por la Ley 80 de 1993, con sus reformas posteriores, como la Ley 1150, como la Ley 1474, la 1882, en fin. Todas estas normas forman lo que se llama el Estatuto General de Contratación Pública. Como les decía, la etapa previa a la celebración del contrato es un aspecto que es regulado por este estatuto. Y entonces está la licitación pública como la modalidad o como la regla general. Pero después vienen otras modalidades de selección que son la selección abreviada,
que es el concurso de méritos, la contratación directa y por último la mínima cuantía. Yo les voy a decir desde un punto de vista, además siendo profesor de estas materias y al dedicarme profesionalmente al día a día a esto, yo soy un convencido que el mal no está en las modalidades de selección del contratista, porque todas las modalidades de selección del contratista apuntan a un objetivo específico. Si bien es cierto, la regla general es la licitación pública, no por ello uno debe entonces satanizar la contratación directa y per se concluir que todo lo que se contrata a través de esta modalidad de selección, que no tiene una convocatoria pública, como si la tiene la licitación, como si lo tiene la selección abreviada, como si lo tiene el concurso de méritos, no quiere decir per se que sea una modalidad proclive a la corrupción. Entonces, el problema no está en las modalidades de selección del contratista. Eso es lo primero que quiero dejar claro. Pero en ese mismo sentido, como usted me lo está indicando, diversos estudios de los órganos de control principalmente llegan a la conclusión que la contratación directa es la modalidad de contratación más utilizada, lo que no debería pasar porque según las normas, la regla general es la licitación pública. Pero de buenas a primeras no podemos decir que eso es foco de corrupción, porque la contratación directa tiene unas modalidades o unas causales muy específicas. Entonces habría que entrar a estudiar por qué esas causales realmente si son o objetivamente hay selección de contratistas a través de esta modalidad. O si lo que se está haciendo a través de la contratación directa, ahí sí, reprochable, ahí sí, condenable, es tratar de burlar las otras modalidades de selección. Entonces, eso sí sería ahí lo realmente reprochable. Pero a la pregunta, a la pregunta concreta que tú me haces, yo te diría que la corrupción no entiende de modalidades de selección. Entonces, se puede presentar hasta en la más rigurosa, que es la licitación pública, hasta en la propia contratación directa, o en la mínima cuantía, o en el concurso de mérito, o en la selección agregada, en cualquiera. Sí, y hablando del tema, bueno, me parece muy interesante pensarlo de esa forma, en el sentido de que, pues por lo menos para mí no es muy claro eh, en qué punto se usa o se debería utilizar o la una o la otra modalidad, ¿no? de contratación, por ejemplo. Pero también quisiera, y pues quisiéramos enfocarnos en algo que siento que pasa y es más imperceptible, y es el hecho de que independiente de la modalidad, justamente, entendiendo que la modalidad en sí no es el problema, eh, el fenómeno de amañar las condiciones que se exigen, este fenómeno que entendemos se conoce como pliego sastre, en el que se acomoda pues la condición para que si la persona, el contratista que yo voy a escoger cumpla con las condiciones porque ya yo lo tengo obviamente amañado. ¿En qué consiste digamos, esa metodología corrupta pues de contratación? Ya a nivel más detallado, más del día a día. Muy interesante su pregunta, doctor Juan Francisco. Pero yo primero quisiera... Ingeniero. Bueno, ingeniero, yo quisiera ubicarlo a usted y a todos quienes comparten esta amena charla. Los pliegos de condiciones son un documento que se utilizan en los procesos de selección de los contratistas, pero no se utilizan en todos los procesos de selección del contratista. Jurídicamente uno debería decirles que es un acto administrativo y es un acto administrativo mixto, pero quizás de pronto, para no entrar en esas definiciones jurídicas, es un documento que se utiliza en los procesos de selección, en los que existe convocatoria pública, es decir, licitación pública, selección abreviada, concurso de mérito, pero no se utiliza en la contratación directa y en la mínima cuantía. Cuando se habla de pliego sastre, se refiere entonces a esos procesos de selección donde hay convocatoria pública previa a la celebración del contrato. Estamos ubicados, entonces. Sin embargo, ¿cuál es el papel del pliego de condiciones?
como documento en el proceso de selección del contratista. El pliego de condiciones contiene dos asuntos claves en la contratación pública. Por un lado, establece las reglas generales del proceso de selección, es decir, establece cuáles son los requisitos que deben cumplir los oferentes o los proponentes para poder ser habilitados y cuáles requisitos debe cumplir su oferta para poder ser evaluada. ¿Listo? Asimismo, se establecen los puntajes y todo queda de una manera transparente, totalmente aclarado, quiénes pueden participar y cómo pueden llegar o a resultar ser adjudicatarios, es decir, contratistas. Esa es la primera parte que tiene un pliego, que es importantísimo. Por eso jurídicamente se le dice que es un acto mixto, porque tiene otra cuestión, otro ingrediente, y es las obligaciones del contrato. El pliego también tiene ya enunciadas las obligaciones que va a contener el contrato con posterioridad. Por eso se dice que es la ley del contrato, el pliego. Entonces, cuando usted escuche esa expresión del pliego sastre, se hace referencia más bien a ese primer contenido que les acabo de señalar. Es decir, a que el conjunto de requisitos, que técnicamente se llaman requisitos habilitantes para que las propuestas y las ofertas puedan llegar a ser evaluadas, y adicionalmente todos los lineamientos que van a ser evaluados por la entidad pública para poder adjudicar el contrato. Todas estas circunstancias y todos estos lineamientos están fijados en el pliego. Cuando se dice que son pliegos sastre, es que no se cumple con la regla. La regla es que ¿quién hace el pliego? El pliego es un documento de selección del contratista que resulta de un proceso, Juan Francisco y Daniel, resulta de un proceso de planeación de la entidad. Porque para que ustedes entiendan, ¿qué se hace en un contrato público? En un contrato público lo que se hace es satisfacer el interés general, podría responder un profesor o un académico. Pero ¿cómo se aterriza eso a la realidad? Hombre, en el contrato estatal lo que se hace es satisfacer una necesidad que tiene una determinada entidad pública. Necesidad que se puede traducir en llantas, en parque automotor, en un edificio, en una prestación de servicio que consiste en un ingeniero como Juan Francisco, en su especialidad que nos asesore en ciertos temas. Esas son las necesidades que debe cubrir la entidad. Y esas necesidades resultan de un proceso de planeación. Entonces, la entidad no improvisa necesidades. Por eso hay toda una serie de documentos precontractuales que se llaman plan anual de adquisiciones, estudios del sector, estudios previos, donde se materializa toda esta planeación. ¿Pero dónde se va a ver reflejado? Pues en los pliegos, porque en los pliegos va a estar todo ese conjunto de requisitos que según la entidad en la estructuración del proceso de selección del contratista ha definido que son los que debe cumplir un oferente para poder ser adjudicado en ese proceso y cumplir esa necesidad. Juan Francisco, es que si usted necesita, si yo lo que necesito es un ingeniero, un experto en temas ambientales, pues entonces diríamos, aunque en la contratación directa no hay pliego, vuelvo a hago la claridad, pero sí se cumple también con el principio de selección objetiva. Y el pliego de condiciones lo que trata de resguardar, entre otros principios, es la selección objetiva, es decir, que lo que diga el pliego sea lo que pueda cumplir cualquier persona o cualquier eventual oferente o proponente que pueda cumplir con ese contrato en particular. Entonces, cuando se habla de pliego sastre, es que quien va a construir o quien va a cumplir o satisfacer la necesidad de una entidad de construir un edificio, ¿sí? Quien debería estructurar todo ese proceso de contratación y verlo permeado y materializado en el pliego de condiciones sería la entidad, ¿cierto? Estamos en lo correcto, sería la entidad. ¿Por qué? Porque la entidad conoce su necesidad. Entonces va a decir que si lo que necesita es construir un edificio de 4 pisos, pues le sirven
unos oferentes que tengan experiencia en haber construido edificios de 4 o 5 pisos. De pronto no necesitamos un contratista que sea experto en rascacielos, ni en carreteras, ni en construcción de hospitales, porque lo que necesitamos es un edificio. Entonces, lo necesario que debe cumplir un oferente para poder cumplir esa necesidad, ese contrato, es esto. Eso debería hacerlo la entidad, ¿cierto? Pero lo que acontece es que entonces la entidad hace una especie de concilium fraudis o de connivencia fraudulenta con el eventual ganador o contratista y le dice al contratista, señor contratista, que es amigo, que es cercano a esa entidad, usted diseñe esos pliegos, elabórelos. ¿Y cómo los va a elaborar? A su medida, por eso se llaman pliegos sastre. Entonces, ¿cuál es la medida? Pues a mi medida. Entonces yo los hago con los requisitos y condiciones que solo yo voy a cumplir. Entonces, como yo se los elaboro, yo se los entrego y usted después los publica como si fueran, como si fueran iguales para todos. Y entonces, oh sorpresa, yo soy el que me gano el proceso de selección y resulto adjudicatario porque yo lo diseñé para ganarlo, para que yo mismo me lo ganara. Entonces, esos pliegos sastres ha degenerado en otra indebida práctica que se llaman los proponentes únicos u oferentes únicos. ¿Qué quiere decir? Que así estarán tan amañados los pliegos que resulta solo un proponente u oferente superando los requisitos habilitantes y resultando evaluado y adjudicatario del contrato. Eso es en términos, pero para ubicarlos, sobre todo Juan Francisco, que es ingeniero, ubicarlos en lo que es un pliego sastre. Entonces, ahí está un foco de corrupción, totalmente, porque son entonces los futuros contratistas lo que diseñan el pliego, que es el documento que contiene los requisitos para adjudicar los contratos. Entonces, yo estoy haciendo lo que me van a adjudicar a mí, una práctica totalmente contraria a los principios que rigen a la contratación estatal y que conlleva a la configuración de todas las responsabilidades, penal, disciplinaria, todas las que ustedes se le ocurran, es una práctica totalmente indebida. Ahora bien, ahí la pregunta, de pronto siguiendo las palabras de Daniel al principio, decía, doctor, ¿y usted por qué cree que pasa eso? ¿Cómo sería entonces el asunto y cuál es el tema práctico? ¿Cuál es el fin, en últimas, de... Sí, o me imagino que eso podrá ser hasta puntual, ¿no? Dependiendo del caso. Exacto. Pero entonces el fin es defraudar el erario y lograr amañar los contratos. Pero ¿para qué cuál es la finalidad de amañar el contrato? Entonces todo el mundo se pregunta cuál es la finalidad, robarse el dinero. Listo, claro que es robarse el dinero. Pero lo que hay que preguntarse realmente es cuál es la causa. Es decir, ¿por qué se dan este tipo de prácticas? Y entonces ahí toca hacer unas reflexiones. Yo no voy a ser ligero pues en mis juicios, pero uno puede llegar a concluir preliminarmente, previamente, que aquí hay un problema grande en lo que tiene que ver con la financiación de las campañas políticas. Porque no se le olvide cuántos municipios hay en Colombia, cuántos departamentos hay en Colombia, donde el representante legal de esa entidad territorial va a ser el ordenador del gasto, es decir, el que va a adjudicar los contratos. Entonces, si el tema de la financiación de campañas políticas sigue incidiendo, ¿qué quiere decir? Que entonces los contratistas que tienen empresas con músculos financieros robustos, ¿sí? Entonces financian esas campañas políticas, pues entonces ¿cuál es la manera de esos alcaldes o esos gobernadores de retornar esos préstamos? Porque es que en el tema es que eso no es plata regalada, eso es préstamo. Porque ¿cuánto vale una campaña política? Y ahí está el tema, es mucho. Entonces, el tema es cómo podemos nosotros blindar ese escenario de las campañas políticas, porque no, es que aquí hay unos gastos que se pasan, sí, hay unos topes, pero ¿quién garantiza que los topes se respetan
y se violan por debajo de cuerda o debajo de la mesa. Entonces, ¿cuánto demanda hoy en día llevar a cabo una campaña electoral en nuestro país? Y el que no tenga el dinero suficiente, pues no va a poder ganarla. Entonces, cuando ya llega y ya resulta elegido en ese cargo de elección popular, pues entonces debe devolver el favor. Y es la lógica simple. ¿Y cómo lo devuelve? Pues a través de los contratos, y ahí es donde viene el tema de los pliegos sastre. Pero yo sí quiero dejar claro algo. No podemos simplemente regionalizar los pliegos sastres. Es decir, ese es algo que tampoco se debe hacer con el tema de la corrupción. El tema de la corrupción no es un tema regional o que exclusivamente atañe a las entidades territoriales, ¿no? Es a todo el Estado en general, desde el orden nacional a todos los niveles, al nivel departamental, al nivel municipal, distrital, todo está permeado. No son las regiones, o sea, el tema no es único y exclusivo de las regiones, porque hay entidades que no se llega por elección popular, doctor. Entonces el tema ahí no es la financiación. Yo no sé si ustedes lo vieron hace como 15 días, y un informe en Caracol Noticias, donde publicaron unos chats de una entidad del orden nacional, en los cuales había un chat que creo que era de la secretaria o del secretario general de la entidad, que es el que normalmente tiene la delegación para llevar los procesos contractuales, donde se chatea con uno de los oferentes y le dice, aquí va el pliego. Y entonces el futuro oferente llega y le dice, no, quítele esto, póngale esto y agréguele esto. O sea, dándole la definición. Y es una entidad del orden nacional. Y entonces, eso salió hace como 15 días, muy seguramente estaremos pendientes del desarrollo de la noticia, pero entonces eso da a entender que el tema no es exclusivo de las entidades territoriales, y entonces la única causa aquí no es la financiación de las campañas políticas. El tema es mucho, mucho mayor, ¿sí? Es que está este fenómeno en todos los niveles. Digamos que quería hacerles esa anotación. Doctor, yo no sé si de pronto pudiéramos hablar un poco de las nuevas tendencias que hay para fortalecer un poco la ética pública, porque como usted bien nos ha comentado, esto no es un problema de norma, esto no es un problema de control, esto al final es un problema humano y quizás se necesitan esas herramientas de esa misma naturaleza, pero fortalecer otro tipo de cosas como puede ser una transparencia, una rendición de cuentas, pero bueno, esto ya está y yo creo que igual no se ha visto como suficiente. No sé, de pronto, pues no sé si tenga una solución, porque es un problema ya más endémico, pero sí de pronto pudiera comentarnos un poco qué prácticas aconsejan, qué es mejor, qué es peor, es necesaria volver más estricta la contratación, es necesario poner un oficial encargado de vigilar el gasto de las entidades, o bueno, ¿usted cómo lo ve? Pues, si me lo preguntas, yo tengo que responderte que todo este conjunto normativo, desde luego que es útil y es un paso, porque tampoco podemos llegar a otra posición maniquea de decir que las normas no sirven para nada. No, alguna utilidad tienen, pero no son suficientes. Entonces, todo este engranaje de la ética pública y de lo que se conoce a nivel estatal como una tendencia o un modelo de administración pública que se llama la gobernanza, que no solamente es la sinergia que existe entre el Estado y el sector privado, porque acuérdense que de un tiempo para acá el sector privado ha venido siendo como un modelo de la administración pública, creyendo que el sector privado es dinámico, que el sector privado es eficiente, que el sector privado hay menos corrupción, con esa teoría. Y ahora
en ese baile, Estado, privados o empresas privadas o sector privado, se adiciona la sociedad civil. Entonces, la sociedad civil somos nosotros, es la ciudadanía. Entonces, cuando se vincula a la ciudadanía al ejercicio de función pública, pues necesariamente ya no solo es suficiente adoptar mecanismos de eficiencia y de agilidad propios del derecho privado y propios del sector privado, sino que necesitamos que la sociedad civil participe en la cosa pública. Pero estando como está deslegitimada respecto a la ciudadanía, a la cosa pública, pues lo primero que hay que hacer es que la ciudadanía comience a creer en la cosa pública, en la administración pública. Y ese comenzar a creer no es de la noche a la mañana. Entonces, esto es un proceso. Y para comenzar a creer, lo primero hay que tender puentes, y eso lo construye y lo materializa la confianza, nada más. En ese sentido, entonces, es indispensable, es imperativo esos instrumentos de participación ciudadana y de transparencia, como son, por eso es que la gobernanza implica la materialización de este tipo de instrumentos como la rendición de cuentas, porque son estrategias para que la ciudadanía comience a involucrarse en la cosa pública. Y el primer paso es enterarse qué hace la administración, qué hace con los recursos, cómo los hace. Entonces ese es un inicio importante. Una estrategia. Sucede que en nuestro ordenamiento ya eso no solo es estrategia, eso es obligación y es un deber. Porque todo eso desarrolla el denominado principio de publicidad y de transparencia, porque es un derecho de todos el acceso a los documentos públicos. Entonces a nosotros los gobernantes no nos están haciendo un favor dándonos una rendición de cuenta por los 100 días de gobierno, no, es que es su deber. No nos están haciendo un favor. Están tratando es de recuperar la confianza. Entonces ese es el primer paso. Y eso es lo que no se ve, digamos, eso es lo intangible. Y eso, en eso hay que seguir trabajando, doctor Daniel. Eso uno no puede ahí desfallecer normas y con esa nueva tendencia. Que incluso también mi experiencia profesional me ha dado a entender que los privados también lo han incorporado, porque el tema de corrupción no es un tema exclusivo público, donde se da cuenta y los informes de transparencia por Colombia dan cuenta que hay un altísimo porcentaje, por encima del 90%, donde los principales actores de la corrupción, o sea, donde se origina la corrupción, es el sector privado. Entonces, digamos que allá también se han introducido todos estos códigos de ética, todo este tema del gobierno corporativo, todo esto, de compliance y demás, aunque se inició en el sector privado, es un tema que ya trasciende también al escenario público y me parece fenomenal, porque día a día las entidades públicas, así se rigen por derecho público, derecho privado, tienen un norte claro de no solamente del cumplimiento de funciones y de sus deberes administrativos, sino del compromiso que tienen en el ejercicio ético de su función. Porque es que no solamente cumplen deberes, sino que con ese ejercicio ético saben que eso está trascendiendo, mandando un mensaje a la sociedad en general. Todos necesitamos volver a recuperar la confianza en el Estado. A propósito. Bueno, pues doctor, en primer agradecerle por su tiempo. Tuvimos una charla muy enriquecedora y pues yo lo que destaco es que el modelo de gobernanza requiere no tanto leyes fuertes, sino ciudadanos activos. Creo que la solución va más por ahí. Sé que, por ejemplo, en otras latitudes de nuestra región, por ejemplo, ahorita en Perú, hay un poco el tema de la fuerza que se está tomando la ciudadanía con respecto a los hechos que han sucedido, pues que todos hemos visto en prensa, que
han sido muy tristes y la ciudadanía pues vemos que está tomando fuerza y creo que eso al final es una solución pues que es como la más acertada, ¿no? No tanto el tema violento, eso sí no me gustaría, pero sí el tema de la participación, de la veeduría, de bueno, aquí en mi esquina están contratando una calle, miremos quién se la ganó, cómo se la ganó. Cada 8 días mirar la obra, ve, han avanzado, no han avanzado, cosas de ese estilo me parece que son pues las que al finalmente nos van a como dar ese impulso final que necesitan las normas, ¿no? Entonces, doctor, muchas gracias por su tiempo y Pacho, te dejo el cierre. Vale, vale, Dani, gracias. Bueno, nosotros siempre, recientemente a nuestros invitados hacemos una pregunta interesante, pequeño reto, y es, doctor Carlos, ¿qué pequeño acto de corrupción cree que ha cometido en su vida? Una copia de un examen en el colegio, un dulce que por ahí en una tienda y lo cogió, ese tipo de cosas, como para cerrar y despedirnos. Qué buena pregunta, doctor. Para terminar, yo creo que es muy usual cuando queremos interactuar con entidades públicas o privadas donde, por ejemplo, vemos abarrotadas de gente y siempre queremos de pronto tratar de utilizar cualquier medio para poder, por razones del día a día, por las razones del tiempo de una ciudad tan caótica como la nuestra, pues siempre somos proclives a tratar de utilizar cualquier tipo de instrumento para poder uno saltarse ese tipo de cuestiones. Entonces, esa tentación siempre está, y ahora que usted lo pone de presente, claro que esos son pequeños actos en los que cada uno también podría poner su granito de arena, sobre todo los quienes tenemos hijos. Los hijos nos ven. Cuando usted va al supermercado y le dan unas vueltas y le dan de más, usted tiene que, no, eso no se hace así. Que usted mandó a pedir una cosa en Rappi y se la trajeron y no se la cobraron. Llame y diga, oiga, esto me vino de más porque eso se lo van a tener que terminar cobrando a alguien. Es decir, el día a día creo que también nosotros podemos poner ese granito de arena porque esto es de todos. Y aprovecho además el cierre para agradecerles la invitación. De mil amores, siempre estaré dispuesto a interactuar sobre cualquier tema que ustedes quieran, desde mi humilde experiencia como abogado, como profesional, como docente, estaré siempre dispuesto a participar. Muchas gracias de nuevo, doctor. Gracias por estar conectados en un episodio más de Red U al aire. Los invitamos a escuchar el resto de episodios en las diferentes plataformas digitales como Spotify, Deezer, YouTube y iTunes. Y no se olviden seguirnos en nuestro Instagram y Twitter como Red_UA, en Facebook como La Red UA y visitar nuestra página web www.redua.org para conocer más de nosotros. Y recuerden que el primer paso para visibilizar la corrupción es hablar de ella.